ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás, que hoy ha titulado su columna La finalidad inconfesa de la candidatura de Schiaretti. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aurelio? Bien, perfectamente. Bueno, comenzamos entonces a desarrollar la columna. Bien. Schiaretti sabe, como sabemos todos en realidad, y él más que nadie, que es imposible que gane las elecciones. Uno podría preguntarse en esas condiciones cuál es la razón para hacer el esfuerzo y gastar millones de pesos en propaganda electoral. Si va a sacar, digamos, alrededor del 3% de los votos, si le va bien. Alguien podría creer, y eso forma parte del argumento oficial, que Schiaretti está apuntalando con eso la performance de la nómina de candidatos a diputados nacionales del PJ cordobés. En realidad, un razonamiento muy sencillo muestra que la candidatura de Schiaretti en realidad reduce las chances de los candidatos a diputados, porque el voto, aún en Córdoba como en todos lados, tiene la tendencia a canalizarse hacia lo que se llama el voto útil. Y nadie que quiera darle a su voto una utilidad clara va a votar por Schiaretti, que es un voto prácticamente testimonial. De modo que los diputados cordobeses del PJ cordobés podrían obtener incluso un resultado más amplio si se alinearan de otra manera y no se quedaran pegados a un candidato presidencial perdidoso. Entonces, uno podría preguntarse cuál es la razón de esta cuestión. Schiaretti argumenta que con eso está publicitando lo que él llama el modelo cordobés contra lo que serían los modelos de la grieta, modelos que él dice han fracasado y tienen que ser reemplazados por el modelo cordobés. Ahora, ¿cuál es en realidad el modelo cordobés? Esa es una pregunta que considero yo que es muy importante. Si uno deja a un costado la construcción de rutas, el modelo cordobés queda reducido a un modelo de primarización agraria con un sistema impositivo altamente regresivo, altamente antipopular. Y digo primarización agraria porque el único punto en el cual Schiaretti hace lobby por algo vinculado a la industrialización de lo agrario es el caso de los biocombustibles, que supongo yo que es una producción a la cual es sensible porque se trata de grandes grupos económicos que no forman parte del entramado, digamos, de producción industrial asociado claramente al mercado interno, pero que no ha tenido en la tarea exportadora el éxito que creo que esos grupos económicos esperaban, porque han sido frenados por el proteccionismo externo, sobre todo europeo. Entonces, y es un modelo además regresivo en lo económico, lo tributario, perdón, y antipopular, como lo muestran dos cosas
Una que es reciente, que es la oposición del gobernador y de 2 de los 3 diputados cordobeses en el Parlamento Nacional a la eliminación del impuesto a las ganancias a la clase trabajadora. Es muy curioso y digno de análisis que Schiaretti proteste por la disminución de entradas, de ingresos que va a sufrir la provincia por el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora, y al mismo tiempo en la provincia que gobierna desde hace tanto tiempo haya manejado a la baja sus propios ingresos por el impuesto inmobiliario, particularmente por el impuesto inmobiliario rural. Tengo cifras muy concretas sobre esto. En el año 2000, las entradas de la provincia, los ingresos de la provincia, dependían en un 30% del impuesto inmobiliario. Y actualmente solamente representan el 6%. Una fenomenal quita de impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad cordobesa y particularmente al mundo agrario, que sabemos que es el mundo con el cual está congraciado el gobernador de Córdoba. Pero por otra parte, y esto tiene que ver con el modelo cordobés, Schiaretti no puede argumentar que lo suyo es una promoción de la industrialización de la provincia, porque si fuese así, particularmente en lo que se refiere a la industrialización de la producción agropecuaria, Schiaretti tendría que estar a favor de las retenciones. Son las retenciones a las exportaciones de granos, que es una exportación sin valor agregado, las que facilitan el proceso de industrialización de la ruralidad, en la medida en que justamente abaratan el costo de lo que es agregarles valor de los capitales incorporados al agregado de valor de la producción agropecuaria, ya se trate de la producción de biocombustibles, se trate de la producción de carne alimentada con granos, o se trate de procesos más sofisticados como los que hemos presentado algunas veces en esta columna, de producción de biogás, de fertilizantes, de electricidad, que evidentemente son procesos que se ven favorecidos cuando los granos se obtienen en el mercado interno a precios más baratos. Entonces, este modelo en realidad, como modelo desindustrializador, o por lo menos que no promueve la industrialización, sino la primarización, es un modelo que se parece mucho más al modelo impuesto en la década del 90 por el menemismo, que a lo que han intentado hacer los gobiernos del peronismo nacional, tanto en el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como en el actual gobierno de Alberto Fernández, pese a todas sus dificultades y sus límites. Eso en cuanto al fondo económico de la cuestión. En el campo de lo estrictamente político, así como Schiaretti sabe que no puede ganar las elecciones, sabe perfectamente, como sabemos todos, que Massa no es kirchnerista. ¿Por qué entonces le da a su argumentación electoral el carácter de una batalla contra el kirchnerismo? Y por la misma razón que ya vimos en el 2015, cuando no quisieron sumarse al voto a Scioli,
desde el peronismo cordobés, en nombre de la lucha contra el kirchnerismo, cuando sabían perfectamente que Scioli no representaba el kirchnerismo, aunque había sido fiel a la estructura política que gobernó el país desde el 2003 hasta el 2015. Pero todo el mundo sabía que Scioli no era Guado de Pedro, como todo el mundo sabe hoy que Massa no es Guado de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo con su lucha contra el supuesto kirchnerismo Schiaretti? En realidad está mostrando que no quiere un PJ argentino, ya no solamente cordobés, que digamos que bregue por la causa nacional y popular. Quiere un PJ nacional, neoliberal y menemista. Quiere un PJ reintegrado a lo que fue durante la década del 90 el Partido Único de la Dependencia. O sea, un PJ tan vendepatria como el PRO. Y de allí vienen sus guiños y sus simpatías con Macri y el PRO. Entonces, y con esto llegamos al núcleo de la pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la candidatura de Schiaretti? ¿Cuál es el fin que persigue con esto Schiaretti a conciencia? Bloquear toda tendencia en el PJ cordobés a votar al peronismo nacional, poniéndole un vallado a esa tendencia, que es una tendencia manifiesta. Lo hemos visto en distintas figuras del PJ cordobés que están dispuestas a desobedecer las órdenes, a enfrentar a Schiaretti y a votar por Massa. Y estamos hablando de las elecciones de octubre. Ni pensar en lo que eso puede ocurrir si en noviembre vemos un balotaje en el cual los finalistas sean Massa y Milei. Pero, cosa curiosa, aunque ha tenido poca publicidad, Randazzo, el candidato a vicepresidente de la fórmula con Schiaretti, ha declarado que en una final entre Massa y Milei, él votaría por Milei. Esto no ha merecido ningún comentario por parte de Schiaretti. Sí mereció un rechazo la propuesta de Patricia Bullrich, no solamente de Schiaretti, sino de algunos de sus laderos, de que directamente Schiaretti bajara la candidatura. Pero esa reacción en realidad es una reacción que responde más al carácter torpe de la proposición, torpe y descarado de la proposición de Bullrich, que como está desesperada porque ve que no va a entrar al balotaje, pega manotazos de ahogado como ese, sino porque en realidad muestra que Bullrich no comprende qué es lo que está haciendo Schiaretti con su candidatura. Si la levantara, es posible que algún grupo minoritario dentro del PJ votara por Bullrich, pero la tendencia que prevalecería es el voto a Massa. Entonces, la función que cumple la candidatura de Schiaretti se perdería si de pronto Schiaretti, obedeciendo a Bullrich, levantara su candidatura. Esto además guarda una perfecta coherencia con todo lo que ha hecho Schiaretti en los últimos tiempos, con la naturaleza antipopular y antinacional del programa que lleva adelante Schiaretti como gobernador. Esto que decíamos de la primarización de la provincia, que ha retrocedido en cuanto a al perfil industrial que tuvo en otras décadas, y que está, por ejemplo, muy por detrás de Santa Fe en cuanto a la
industrialización de la producción agropecuaria. Todo esto muestra que en realidad la finalidad de la candidatura de Schiaretti, de ningún modo, aunque no niego que Schiaretti sueñe con una derrota del PJ nacional para ser el abanderado de un nuevo ciclo neoliberal menemista del conjunto del PJ del nacional en todo el país, no niego que ese sueño existe y que eso forma parte de la apuesta en un sentido general, pero en un sentido inmediato, lo que está pretendiéndose con esa candidatura es bloquear el acercamiento de las bases del peronismo cordobés hacia la candidatura de Massa, y si bien no podríamos decir que cumple un rol activo en buscar la derrota de Massa en las próximas elecciones, es claro que a Schiaretti y sus laderos les importa un pito que eso pueda ocurrir, incluso arriesgándose al triunfo de Milei, porque las cifras de las PASOs y algunas de las cifras que arrojan las encuestas actuales posteriores a las PASOs indican que estamos en una situación en la cual, si bien lo previsible es el pase al balotaje de Massa y Milei, y la desaparición de Burri como alternativa electoral, pero es un marco en el cual, por lo menos hasta lo que indican las cifras actuales, aportar ese porcentaje de votos que tiene Schiaretti, o que ha tenido Schiaretti en el cómputo nacional, de alrededor de un 3%, podría ser un porcentaje, aunque sea ínfimo en sí mismo, que ayude a desbalancear la situación. Y Schiaretti es justamente lo que no quiere. Lo que no quiere es aportar al triunfo de una línea no vendepatria de la Argentina y apostar a que en realidad triunfen los vendepatrias en las elecciones de octubre o en las elecciones de noviembre. Bien, gracias Aurelio, muchas gracias. Muy interesante tu análisis. Gracias a ustedes, hasta el sábado que viene. Un abrazo. Campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las heces.